Sufriendo bien. Es el tema de hoy. Y acompáñame en tu Biblia en el Evangelio de Marcos. En mi congregación, yo les doy permiso de utilizar su Biblia virtual. Entonces yo les digo, puedes abrir o prender tu Biblia, porque básicamente el tema que vamos a estar viendo, estábamos sirviendo todo esto en el campamento, y yo uso la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si te suena un poco distinto, es el mismo mensaje, sin embargo con otras palabras. Si quieres, durante este tiempo puedes sacar tu celular, con la condición de que no te metas a redes sociales para andar ahí viendo y fisgoneando lo que otros hicieron, pero puedes usarlo para que me acompañes en la lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Discúlpenme, no tengo una Reina Valera aquí disponible, la dejé en mi casa, entonces lo voy a estar leyendo todo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿de acuerdo? Ok, déjenme orar y después de esto, leo el texto y después de esto ya oro para poder iniciar en la predicación. Señor, en Marcos capítulo 8, versículo 31. Recuerda, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, ¿de acuerdo? Dice así, Marcos capítulo 8, versículo 31. Versículo 27, disculpa. Marcos 8, 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía, versículo 32, estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Déjenme orar por esto. Señor, gracias porque en ti podemos confiar en todo el tiempo. Y aunque somos muy parecidos a los discípulos, Señor, en que no entendemos todo lo que está escrito en tu escritura y tenemos la oportunidad de indagar y de escudriñarla, Señor, permítenos el día de hoy con tu Espíritu Santo y con tu palabra poder que nuestra mente y corazón pueda ser suavizada y que la tierra de nuestro corazón sea preparada para la buena semilla, Señor. Tú eres el gran ejemplo, tú eres el varón de dolores, experimentado en quebranto, y bríndanos el día de hoy, en esta tarde, mañana, mediodía, en nuestra congregación, para que podamos recibir tu palabra y seamos animados, confortados, exhortados, Señor, alentados según tu voluntad en cada uno de nosotros. Sé tu Padre en medio de esta batalla y lucha espiritual por nuestras almas. Sé tú, porque ya no peleamos para ganar, sino peleamos del lado de la victoria, porque tú ya venciste en la cruz del Calvario. Así que háblanos con poder a través de tu escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Sufriendo bien es el tema que yo quiero exponer con ustedes a través de esta porción bíblica. Para esto, yo quiero que ustedes puedan... ¿A alguien le gustan los deportes? ¿Sí? ¿Qué les gusta jugar? ¿Fútbol? ¿A alguien le gusta el básquetbol? ¿Sí? ¿A ti te gusta jugar básquetbol? Ok, bien. Dentro de los deportes, independientemente si te gusta el béisbol, el básquetbol, la NFL, todo esto en los deportes, cuando llegan ya al final de temporada, los playoffs, los partidos realmente importan muchísimo. En este momento están todos con la energía al máximo y la concentración lo más que se pueda. Por eso se llaman semanas de concentración, para que ni siquiera sus familias puedan tener esa interacción, aunque yo cuestionaría todo eso, pero en fin, los llaman a una semana de concentración, en donde muchos jugadores, ya después de tantos juegos, están sufriendo los mayores dolores de la temporada. Es decir, no llegan frescos a los últimos partidos.
quiero que tú puedas traer a la mente a este jugador que compitió muchísimo, a quien tú guste, ya sea Cristiano Ronaldo, ya sea tu jugador favorito, ¿no? Yo no soy mucho de los deportes, pero trae a tu mente algún deportista que pueda estar ahí. Ahora, citando un libro que se llama El dolor del liderazgo de Samuel Chand, el cual lo he leído 3 veces. La primera vez lo leí, no entendí mucho porque estaba llorando mientras lo leía. La segunda, cada texto, cada porción era importante y yo decía, sí, Señor, yo estoy pasando por esto. La segunda vez que lo leí, dije, wow, es increíble, ya estoy como conociendo un poquito más de qué se trata. Y ya la tercera vez que estoy actualmente leyendo este libro, pues creo que ya puedo ir resaltando muchos puntos que quiero compartirles a ustedes. Pero al final del campeonato, todo esto, los jugadores salen golpeados, salen magullados, salen destrozados. Después de todo el arduo trabajo que han hecho, que es el entrenamiento, y en cada juego se multiplican los dolores y las lesiones. En cada partido hay un desafío. En cada partido muchos no pueden caminar, muchos no pueden o les duele saltar, y hay algo en juego: ganar la copa. Ese es el enfoque de cada jugador. Poder levantar la copa, besarla, celebrar con el resto del equipo y estar con ellos al final de la temporada. Ahora, aquí yo te quiero citar lo que el texto menciona. En una de las hazañas más asombrosas en la historia del deporte, la estrella de los Chicago Bulls, el famosísimo Michael Jordan, ¿todos lo ubicamos a Michael Jordan? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Alguien muy afamado, súper popular, ¿sí? Se despertó a la mitad de la noche en un día enfrente o antes de un partido crucial de la playoff, pero tenía gripa. Él tenía fiebre y entonces se excusó para no poder asistir al entrenamiento de la mañana siguiente, ¿sí? A medida que se aproximaba el partido, voy a quitar el micrófono porque no me deja ver este fierrito de aquí. Hay ciertos desafíos, entonces las mosquitas y hay que quitar, hay que poner mejor. Excelente. Bien, tenía gripa, entonces se excusó con el entrenador y le dijo, ¿sabes qué? No voy a poder ir al entrenamiento de mañana. A medida que se aproximaba la hora del partido, estaba deshidratado y débil, consecuencias de la gripa, es normal. Había perdido varios kilos, sí, porque había sido terrible, y se arrastró fuera de su cama. Michael Jordan, sí. Su compañero de equipo, Scottie Pippen, dijo después, por el aspecto que tenía Jordan, no había manera alguna en que yo pensara que podría ni siquiera ponerse el uniforme, ¿sí? Nunca lo había visto así. Se veía mal, realmente mal. Jordan se sentó en un cuarto oscuro cerca del vestíbulo y se visualizó a sí mismo en el partido, corriendo, lanzando y pasando el balón ágilmente. Fue tambaleándose hasta el vestuario, hasta el vestíbulo, y se puso su uniforme y le dijo a su entrenador, ya puedo jugar. Ya era la hora del partido. Durante el tiempo de descanso del primer cuarto, Jordan se inclinó, ¿sí? Cerró los ojos y casi se desmayó, dice el autor. Unos minutos después, se dejó caer en una silla en la banda. De algún modo, Jordan siguió jugando y de algún modo pudo marcar puntos. Increíblemente, consiguió 38 puntos aquella noche, y incluido el tiro ganador del partido cuando quedaban pocos segundos para finalizar. Después del partido, Jordan dijo, fue probablemente lo más difícil que haya hecho nunca. Jugué casi hasta desmayarme para ganar un partido de baloncesto. Si hubiéramos perdido, sí, me habría quedado devastado. Hay algunos rumores de que Jordan era un vicioso en las apuestas y en alguna ocasión apostó las escrituras de su casa, pero era un jugador que estaba a punto de perder todas sus mansiones, entonces tenía un partido que no se permitía perder. Su entrenador dijo, debido a las circunstancias, siendo este un partido crítico en las finales, tendría que decir que este es el partido más estupendo que se ha visto jugar a Michael Jordan. Solamente estar de pie le causaba náuseas y mareo. Fue un esfuerzo heroico,
uno que añadir a la colección de esfuerzos que forman a esta leyenda de Jordan. Su compañero añadió: él es el más grande y todo el mundo pudo verlo esa noche. Y termina la historia. Jordan tenía mucho por qué jugar, tenía mucho apostado, y aquí yo quiero reflexionar algo. ¿Estamos jugando nosotros por algo menos que Michael Jordan? ¿Estamos esperando una copa que vale menos que la que Michael Jordan estaba esperando? No saben que, citando 1 Corintios, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corren pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Si alguien pensaba que la Biblia no hablaba de deportes, estaba muy equivocado, porque sí habla de deportes en 1 Corintios 9. Y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. La copa de oro se echa a perder. Nosotros, en cambio, los cristianos, tenemos una copa que dura para siempre. 1 Corintios 9, 24 y 25. Voy a hilarlo con el texto. Toma esto, por favor, ahí para ti. En el texto, en Marcos, en mi iglesia hemos estado dedicándole alrededor de un año predicando el verso a verso en Marcos. Y aquí Jesucristo pudo hacer evidente muchos milagros, pudo hacer muchas sanaciones, pudo hacer cosas extraordinarias en cada momento en que estaba con sus discípulos. Quiero que visualicemos otra cosa. Los deportistas tienen una edad vigente o una edad donde pueden sacar mucho provecho, ¿sí? Rondan entre los 20 años aproximadamente los futbolistas. Los jugadores de 30 o 40 pues ya los van haciendo menos. ¿Qué edad consideran ustedes que tenían los jugadores de Jesús, los apóstoles? Normalmente las pinturas tradicionales nos ponen a los apóstoles barbones, grandes, y como ¿cuántos años le calculas a las figuras, a los hombres que ponen ahí en estas pinturas? ¿Ideas? En 35, 40, jóvenes 50, muchachitos de 60, 27. Pero se dan cuenta, normalmente tenemos esa imagen de que los apóstoles eran todos grandes y eran todos mayores. Sin embargo, los historiadores, no lo dice la Biblia, pero podemos especular que los apóstoles rondaban en los 20 años. Eran unos jovencitos, ¿sí? A excepción de Pedro, que ya estaba casado y pudo haber tenido como entre 30, aproximadamente 30 años. En este punto, yo quiero que puedan visualizar, cuando uno está en la juventud, cuando está en la pubertad y en la adolescencia y en la juventud temprana, no es muy inteligente que digamos. Yo no era muy inteligente que digamos. La sabiduría y la prudencia no son dos características que me definían en aquella temporada, ¿sí? Tampoco la constancia o la madurez o la solvencia emocional para poder enfrentar ciertos eventos o episodios de la vida. Jesucristo, el buen maestro, era consciente de la edad temprana de sus apóstoles y les empezó a enseñar todas estas cosas tan fácilmente de digerir que les hablaba por parábolas. Sus enseñanzas eran sencillas, no había manera de poder no entenderlas. Al contrario, eran tan sencillas como los ejemplos de un agricultor, como los ejemplos de una semilla, como muchos ejemplos. Las parábolas lo que tienen como objetivo es explicar verdades celestiales con ejemplos terrenales. Muy sencillo, ¿verdad? Tratan de clarificar, pero también las parábolas oscurecen la verdad. Y vamos a ponerlo así, los hermanos menores judíos, que eran los apóstoles, porque eran muy jovencitos, y habían unos, me gusta mencionarlo así, los hermanos mayores, que eran los fariseos, que eran los sacerdotes. Quiero que esto lo tengas conmigo, porque en todo el peregrinar hasta el capítulo 8, Jesús empezó a decir, y él se enfrentó a muchísima oposición y a muchísima crítica de los apóstoles, inclusive de su propia familia, donde decían: Jesús está loco, Jesús no tiene razón. En fin, acusaron a Jesús de ser un príncipe de los demonios por
de las moscas y todo este asunto, que son molestísimas las moscas. Y Jesucristo siempre se enfrentó a la crítica pública, a la opinión pública. En este punto, Jesucristo hizo muchos milagros, como sanar a un sordo, sanar a un mudo, sanar a un ciego, y no había una metodología que pudiéramos copiar, porque eran casos muy específicos, a una persona muy específica, y Jesús sanó. Sin embargo, todo eso no son historias desbaratadas, sino que están formando un hilo conductor para que en el Evangelio de Marcos se pueda dar a entender el objetivo. Jesús es muy simple, es el Hijo de Dios. Eso es todo. Jesús es el Hijo de Dios, el siervo sufriente. ¿Por qué esto es importante? Fíjate lo que dice aquí en el versículo 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, contextualmente, ahí había una construcción que fue dedicada a Roma, al emperador romano. Entonces, esta ciudad era considerada como un lugar para poder observar la majestuosidad del imperio romano. Y muchos pensaban que Roma, obviamente, con todo su poder y con toda su excelencia, era pues difícilmente de ser destruido. Pero Jesús destruye fácilmente cualquier ídolo. Y Jesús se dedica a tirar idolitos. Yo por eso en mi iglesia les digo, ¿saben qué? No me idolatren porque no quiero que Dios me tire. En ese punto, Jesucristo se pone afuera de Cesarea de Filipo, en el camino, y ahí me imagino, voy a ponerlo en nuestro contexto. Supongamos que Jesucristo está aquí, y ahí alcanzan a ver Cristo Rey, ¿no? Bueno, lo ubican visualmente, ¿no? Perfecto. Supongamos que Jesucristo se pone ahí, y de fondo está Cristo Rey. Y nos dice a nosotros, yo soy el Rey. Eso, para la religión tradicional y popular, va a decir, tú estás loco, apedréalo, el de allá es el Rey. Pero Jesucristo nunca estuvo preocupado por la opinión pública. Si Dios humilla cualquier lugar de idolatría, incluido Roma, pues Jesucristo tiene todo el poder. Había sido declarado como el Hijo de Dios, en el cual tengo complacencia. Se le había dado toda autoridad a Jesucristo, sí, en los cielos y en la tierra. Y esto es importante de notar, porque tú y yo a veces le dedicamos nuestra vida a alguien que vemos como superior a nosotros terrenalmente. Y a veces le rendimos nuestra vida y decimos, yo no puedo hacer nada porque esta figura en mi vida no me deja avanzar. Eso es un ídolo. Algo que cautiva tu mente, tu corazón y todo tu ser, tu tiempo, y le rindes culto, ya sea para adorarlo o por temor. La opinión pública no alteró a Jesucristo, la esencia de Jesucristo. Me encanta cuando le dijo en medio de la tormenta a los discípulos, se presentó y Jesucristo no dijo, échenle ganas, la madera lo resistirá, tus recursos te van a sacar de la tempestad. Sino se presentó y dijo, no teman, yo soy. Y eso a veces lo leemos muy rápido. Pero a mí me gusta mucho inculcar quién es Dios. Y es ahí en donde podemos enlistar un montón de cualidades de Dios. Si yo te pregunto hoy, tú podrías decir, ¿quién es Dios para tu vida hoy? Algunos me podrían decir mi sanador, mi roca, mi sustentador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el gran yo soy es, ¿qué necesitas hoy? Y Jesús dice, yo soy eso que necesitas. El pan de vida, yo soy. El agua, yo soy. ¿Necesitas luz? Yo soy. ¿Necesitas dónde pisar? Yo soy. Por eso les dice a sus discípulos, en el camino les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que la multitud quiere y dice? Ahora, las multitudes son muy parecidas a las de nuestro tiempo, porque hay muchos que piensan que Jesucristo, ideas, aquí quiero que podamos juntarlo. ¿Qué piensan o qué dice el pueblo o qué dice la ciudad que es Jesús? Un buen hombre. Un buen hombre. Un gran profeta. Un gran profeta. Un maestro. Un hijo del carpintero. El niño Dios. Y me choca esa. Mi Diosito. Ajá. Y
me enchila que le digan mi Diosito. Dios no es un Diosito, ¿sí? ¿Cómo más conocen a Dios o a Jesús? Como un mentiroso, como un charlatán. Entonces, hoy también inclusive lo han tachado como alguien que es en contra de la libertad de género. Jesucristo es un machista, ¿no? Y todo esto. Sin embargo, la opinión pública nunca altera la esencia de Dios. Me encanta. Jesús, aunque digan lo que digan de Él, Jesús sigue siendo Él mismo. Es inalterable. Y eso nosotros necesitamos saber y entender. Lo que tú digas no va a cambiar en absoluto quién es Dios. Lo que nosotros pensemos de Jesucristo no va a cambiar en absoluto su esencia. Dios es. Pero quien es Jesucristo sí moldea las convicciones de sus seguidores. Quien sí es moldeado, quien sí es cambiado, es quien lo sigue. Entre más conozcamos a quién seguimos, tus convicciones, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad va a ser afectada. ¿Te has estancado espiritualmente o en la fe, en el cristianismo? Muy probablemente es porque te has olvidado de conocer a Dios y buscar su rostro y solamente estás extendiendo su mano para que te complazca lo que tú quieras. Y convertimos a un Dios como un cajero espiritual. Eso es pecado. Mi hermano y mi hermana, deja esa necedad y esa estupidez de rebajar a Dios como un cajero diciéndole: dame, concédeme, conviérteme, y solamente para mi placer en este mundo. Dios no es eso. Probablemente estás estancado porque simplemente quieres drenar, sanguijuelear a Dios de esa manera. Herbert Hubbard definió la opinión pública como el juicio de los muchos incapaces. Me gusta porque él lo dice mucho mejor que yo. El juicio de los muchos que son incapaces, opuesto al de los pocos que disciernen. Aquí, en otras palabras, te has encontrado con multitudes que les dices: hagamos esto, y todos dicen: sí. ¿Han visto ese video meme donde dice: pues qué, familia, somos sus tontos o qué? Y les dicen: sí. Pues no somos sus tontos. No disciernen. Y por eso en muchas congregaciones nos dicen: es que son unos tontos, unas ovejas tontas, porque no disciernen a quién conocen, no disciernen a quién están siguiendo. Por lo tanto, mis hermanos, tu fe es lógica, tu fe tiene sentido, a tu fe sí le puedes dar explicación porque la conoces. Pero Satanás te va a estar llevando a alejarte de la fuente correcta, que es la Escritura. Y entonces, como les dije a los jóvenes, si tú consumes las verdades de Dios a través de otra persona, te estás comiendo el vómito de otra persona espiritual. Por eso es que tú debes de leer tu Biblia, tú debes de pasar tiempo con Dios. De cada uno es la responsabilidad espiritual. Y mis queridos, como pastor, el pastor no es responsable de tu vida espiritual, ni de tu crecimiento, Eso le corresponde a cada uno. Por lo tanto, no culpes al pastor o a los líderes por tu estancamiento espiritual. Eso es por tus decisiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese no era el mensaje de hoy, pero qué bendición, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les pregunta Jesús a sus discípulos. Les respondieron unos: Juan el Bautista. Hay que recordar que Juan el Bautista era un personaje que me hubiera gustado conocer a Juan el Bautista en mi época hippie, porque era alguien que no se bañaba y que se vestía con ropas de camello y comía miel silvestre. Yo en esa época, yo era hippie y era vegetariano y todas esas cosas. Nos hubiéramos identificado súper bien, Juan el Bautista y yo, ¿no? Sin embargo, Juan el Bautista simplemente era quien le estaba abriendo el concierto a Jesús, estaba preparando la tierra para que el mensaje pudiera recibirse. Y Juan el Bautista no se tocaba el corazón. Juan el Bautista era utilizado para traer juicio, para traer arrepiéntanse, un arrepentimiento, vuélvanse de sus pecados, ¿sí? Y en este punto, contrastando con Jesucristo, Jesucristo siempre les dijo en Juan 3:16 al 21: yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él, ¿no? Sin embargo, la condenación está
No en que Jesucristo haya dicho la verdad, sino en que ustedes aman la oscuridad y no quieren venir a la luz. En este punto, Jesucristo era comparado con Juan el Bautista. No era Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías. Elías vino con poder, hizo grandes obras en el Antiguo Testamento, pero también fue un cobarde. A veces alentamos mucho a Elías, pero él fue el que se escondió en una cueva y él fue el que le tuvo miedo a una mujer y dijo, es que mejor debí de haber nacido muerto, es que yo creo que, Señor, tú te equivocaste al elegirme a mí. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Salte de tu berrinche, come y sal y habla todo cuanto yo te diga. Y entonces Dios lo utilizó, ¿no? Pero todo eso, después de ese periodo de tristeza profunda, fue... antes de que llegara a ese punto, Dios lo utilizó grandemente en el monte, donde hizo un gran milagro. Puede ser Elías, bueno, otros dicen uno de los profetas, algunos evangelios dicen o agregan que Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque siempre estaba llorando, siempre estaba cabizbajo. Y ¿sabes qué? El trabajo de Jeremías no se diferencia mucho de los predicadores de hoy, porque él predicó durante muchos años y entonces nadie se convirtió. Y yo le digo, Señor, amo lo que tú le prometiste a Jeremías, pero no, por favor, no dejes que tenga una iglesia como la de Jeremías, porque nadie se convirtió. Y entonces él estaba llorando constantemente. ¿En qué se asemeja con Jesucristo? Bueno, lo oré hace un momento. El único que pudo experimentar un sincero quebrantamiento, y todos siendo humanos y terrenales, todos los profetas y todos los que están mencionados en el Antiguo y Nuevo Testamento, pudieron en algún momento llegar a una actitud de victimez, pero Jesucristo nunca. Y uno de sus atributos de Dios es varón de dolores, experimentado en quebranto. Son de esos atributos que no nos gusta o que no citamos mucho, pero que son necesarios recordar de Jesucristo. Entonces le dijeron sus discípulos, pues yo creo que todo el mundo anda diciendo esto de ti, Jesús. Versículo 29, y él les preguntó de nuevo, ok, está bien, que pueden decir lo que quieran de mí. A Jesucristo no se le quita ni le agrega nada a lo que otros piensen respecto a él. Esto es una gran lección para ti y para mí, porque Jesucristo no le tenía miedo al hombre. ¿Y por qué nosotros a veces sí le tenemos tanto miedo al hombre de lo que digan de nosotros? ¿Acaso no tenemos una gran identidad en Cristo? ¿No somos valiosos? Por lo tanto, en el versículo 29 dice, y él les preguntó de nuevo, pero, aquí está el objetivo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús le importa que sus seguidores tengan un buen conocimiento o un buen concepto de quién es él mismo. Y entonces aquí entra un personaje muy amado o muy odiado, el famosísimo ya lo saben, ¿verdad? El famosísimo Pedro, que su nombre significa piedra. En este punto, Pedro dice, tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Entonces, en este punto, Pedro estaba siendo bien contestado. Pedro, estás teniendo un buen desempeño. Pero pocos versos después de pasar de ser una piedra de apoyo para poder otorgarle el nombre o el título a Cristo, va a ser una de las peores cosas que pudo haber dicho Pedro. Entonces Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Versículo 31. Jesús comenzó entonces a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. En este punto, mis queridos, Jesús a veces, mejor dicho, aquí está el clímax de esta narrativa bíblica. Aquí está esta pregunta que se está resolviendo en la mente de sus discípulos. Recuerden, sus discípulos tenían alrededor de 20 años. No lograban ver mucho. Nunca tuvieron una preparación teológica. Nunca tuvieron todas las bondades y privilegios que los fariseos o los hermanos mayores en la fe tuvieron en su vida. Y aquí entonces Jesús les enseñó asuntos y aspectos que son vitales para el cristianismo. Padecer, experimentar rechazo, ¿sí? Ser muerto y resucitar. Mis queridos,
dejemos de pensar que hemos venido al mundo para vivir una vida cómoda que las redes sociales nos arrojan. Si tú crees que venir a Jesucristo se va a convertir en un pare de sufrir, te predicaron mal o estás entendiendo la Biblia mal. Si tú lees la Biblia para que, Señor, ayúdame a que mis problemas se quiten, entonces no has entendido el Evangelio. Bienvenido a la realidad del Evangelio. Porque muchos hemos experimentado el dolor de ser quebrantados o de ser humillados. Dios humilla y solamente hay dos: o Dios te humilla o nosotros nos humillamos. Pero Dios humilla para mantenernos en humildad. En este punto, Dios utiliza el fuego, la tormenta, el desierto o la oscuridad para que tú crezcas y seas purificado de tus objetivos terrenales. Que tus deseos, tus vínculos terrenales sean cada vez desplazados por el amor y la gloria de Dios. Es decir, ¿qué es lo que te vincula en este mundo hoy? ¿Dinero? ¿Sexo? ¿Posesiones? ¿Fama? ¿Privilegios? ¿Comodidad? Todos estos deseos o pasiones mal dirigidas o son desordenados en el corazón, y por eso diría Santiago que tenemos conflictos y guerras entre nosotros. Mis hermanos, venir a Cristo es para venir a padecer, pero a padecer bien, a sufrir bien, a experimentar un dolor que va a tener crecimiento. Solo asegúrate que el dolor que estás experimentando no sea consecuencia de tu pecado, porque si no, entonces estás batallando en vano o sufriendo en vano. No desperdicies tu dolor en conmiserarte o en hacerte la víctima o en pensar que todos deberían atenderte, porque ese no es el ejemplo de Jesucristo. Dice ahí, ser rechazado. Me gustó mucho que los muchachos que experimentaron predicar allá y evangelizar, dijeron, es que muy fuera de este mundo, me dijeron, es que nos dijeron de cosas, es que nos dijeron que falsos profetas, es que nos dijeron que no. Y uno pensaría que se iban a agüitar, que se iban a entristecer, pero por efecto del Evangelio, ellos dijeron, qué padre. Y ellos, porque habían entendido que no los rechazaban a ellos, sino rechazaban a Dios mismo. Pero lamentablemente, habemos muchos cristianos que predicamos nuestra propia vida y hablamos mucho nuestro testimonio o hablamos mucho de nuestros problemas para, ojo, tirarnos para que alguien nos levante. Y mi querido Silaón, donde yo crecí, padece de un espíritu de victimez y de conmiseración. Ay, pobre, es que soy de Silao. Ay, pobre, es que no tengo las oportunidades que los de León. Ay, pobre, es que los de Guanajuato, ellos sí son. Es que los de Querétaro, ellos sí son salvos. Es que los de la Ciudad de México, ellos sí son cosmopolitas. Los de Silao, ¿saldrá algo bueno de Silao? Mis hermanos, si Cristo ya sabía el final de la historia, les decía a sus discípulos, padezcan, sean rechazados, inclusive de sus hermanos mayores, los principales, los sacerdotes, los escribas, y van a apedrearte, te van a criticar, van a buscar tus carnes. Quiero abrirle mi corazón un poquito, chispa, se me olvidó poner el cronómetro. Pero ya es la 1. Juanito, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? ¿O ya le corto aquí? ¿No? ¿Sí? En los 9 años que llevamos allá en la Ciudad de México, mi esposa y yo, muchos nos han preguntado, ¿por qué se fueron a la Ciudad de México? Y yo les digo, bueno, yo creo que yo tenía mucha fe al ser enviado allá, porque no había un sueldo, no había una casa, no conocía absolutamente a nadie, pero o tenía mucha fe o era un completo ingenuo. A veces pienso que fue la segunda. Sin embargo, la iglesia nos arropó, nos abrazó,
nos recibió hospitalariamente para predicar, y Dios puso un amor bien extraño por las personas de la Ciudad de México, a mi esposa y a mí. En este punto, después de 9 años o casi 10 años, con tanta pasión con la que inicié, hemos presenciado, mi esposa y yo, no lo digo con victimez ni nada, no. La intención es de que hemos recibido rechazo, hemos recibido oposición, hemos recibido crítica, hemos recibido división de la iglesia, hemos recibido menosprecio, hemos recibido un dolor relacional que en ningún otro momento en la vida había experimentado tanta tristeza, que creo que caí en depresión por el ministerio. Con esto no estoy diciendo que yo soy el mejor, no. Simplemente estoy extendiendo lo humano que soy y que también sentimos. Tú también sientes. Y el dolor que sientes es real. En alguna ocasión, muchos años atrás, yo predicaba, es que no nos manejamos por sentimientos, sino por convicciones. Sí, sigo en eso. Sin embargo, sí sentimos y sí nos emocionamos, sí nos duele, sí resentimos todo esto. Un dolor relacional, un dolor profundo. ¿Pero por qué? Por predicar de Jesús. El dolor, asegúrate e insisto, que estás experimentando hoy no sea por tu pecado o por tu necedad, sino que sea porque estás predicando de Jesucristo. El dolor que experimentó Michael Jordan era para encontrar una meta. El dolor que tú puedes estar experimentando el día de hoy, que sea para poder alcanzar la meta de Jesucristo. El sufrimiento que nos va a llevar a una gloria. Y no hablo simplemente del sufrimiento físico, porque muchos pueden tener achaques o pueden estar en la edad de oro, que oro por la rodilla, oro por la ciática, oro por el estómago, oro por la cabeza. Eso está bien. Sin embargo, también he conocido a hermanos que han sido tan valientes y esforzados que pese al dolor físico, comparten con denuedo la palabra de Dios. Y yo digo, wow. Y yo con una gripa y me estoy pandeando. Y es ahí en donde las generaciones que mayores a mí me enseñan muchísimo a perseverar. ¿Por qué? Nos enfrentamos a una generación de cristal, a una generación que simplemente se rinde y que la cultura propicia que se retiren o que renuncien porque no les gustó. Y esa misma cultura la están trayendo a la iglesia, y hay muchos adultecentes que siguen llevando esa misma cultura, que porque no me gustó, que porque no quiero, que porque yo debería, que porque merezco, a la iglesia. Pero si Jesucristo aquí está diciéndole a sus apóstoles, vas a ser rechazado, vas a ser muerto y después vas a resucitar, era el propósito de Jesucristo. Y aquí en el versículo 32, y él les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro, este famosísimo, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Le empezó a decir, oye, en mi iglesia yo tengo un Sancho Panza, ¿sí? Y cuando le dije, oye, yo quiero que tú seas mi Sancho Panza, me dijo, pastor, pues la panza ya la tengo. Él es el que puedo acercarme con él y me dice, oye, pastor, ¿sabes qué? Te aconsejo, oye, puedes hacer esto. Es como mi escudero y todo el asunto. Aquí Pedro trató de decir, oye, Jesús, ¿sabes qué? Córtale, eso no se dice en una predicación con tus discípulos. Oye, eso no es popular. Todos queremos que tú venzas la gloria de Roma. ¿Cómo que vas a padecer? Aquí dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, me lo imagino perfectamente, viendo a Pedro y viendo a sus discípulos, no sé con qué ojos lo hizo, pero reprendió a Pedro. Y ser reprendido por el Dios del universo no ha de haber sido cualquier cosa. Si reprendió antes a la tormenta y a los vientos y dijo, cállense, sosiéguense, y las tormentas lo obedecieron, ahora imagínate que eso te lo diga a ti. Qué miedo de Jesús, un temor reverente. Y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. En esto no nos va a dar tiempo, pero básicamente no es que Satanás o que Pedro necesitaba un exorcismo,
sino que Pedro, al haber sido llamado por Dios, al haber sido llamado por Cristo, él estaba siendo influenciado por las corrientes de este mundo. Y las corrientes de este mundo, ¿sí?, dicen: ven y goza la vida. Ven y quita toda la dificultad y busca la comodidad. En una ocasión le pregunté a una jovencita: ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y ella me dijo muy sinceramente: quiero ser narca. Yo le dije: ¿por qué? Pues sí, me dice, es que todas las series de Netflix me venden que ser narca es una vida de lujos. Tengo hombres, tengo dinero, tengo joyas, me tunean el cuerpo y entonces pues es una vida muy agradable. Yo le digo: sí, pero no ves lo demás. Pero ella ha crecido con esa influencia. Jovencitas, mucho cuidado. Tal vez no digas así: quiero ser narca, pero normalmente las redes sociales nos dicen: es que tienes que ver, tienes que lucir, es que tienes que tener un montón de cosas. Y es ahí en donde bien a ti te podría decir: quítate de mí, Satanás. O jóvenes que prefieren pasar 120 horas, 40 horas, 20 horas simplemente desperdiciando su juventud. No voy a mencionar ejemplos porque después me van a decir: es que ya ves, el pastor dijo que jugar videojuegos o que ir a jugar fútbol o que ver la televisión. Dios trate contigo. El punto es de que el mundo trata de buscar gloria sin sufrimiento. Sé el primer millonario de tu familia de la noche a la mañana. Sé el primero que tenga éxito dentro de toda tu comunidad ahora mismo. Pero eso es una filosofía satánica. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesucristo? Ven, ríndete a mí y te daré todo esto que ves. Y Jesús les dijo: no. En este punto, una filosofía cristiana sería: sufre aquí, porque tarde o temprano Dios te va a glorificar cuando seas resucitado. Y algunos dicen: pastor, es que he vivido tantas décadas en este sufrimiento, en este dolor. Mira, tu esposo, tu esposa, tus hijos no son tu cruz. Básicamente, por quien tenemos que luchar es contra el pecado. Pero ni siquiera es enfocarnos en el pecado, porque si no nos volvemos pecadocéntricos. Es enfocarnos en la gloria futura y gozarnos en la gracia de Dios, en el perdón de Dios a nuestra vida y decir: Señor, a partir de ahí es que puedo vivir una vida plena. Porque si no, entonces, oye, qué bueno verte. Pues sí, ahí estamos, ¿no? Llevándola, ¿no? Una frase muy popular de Silao: ¿cómo estás? Pues ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí pasándola. Andábamos que es de gracia. Andando sí que es ganancia. Todo esto es un tropezadero. Todo esto es diabólico. Y entonces dice: porque tú no tienes la mente de las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y es ahí en donde tú como mujer, tú como esposo, como mayor de edad, como hermano mayor en la fe, tienes que invertirte en los menores y decirles: ¿sabes qué? Es que no viniste aquí para ser la chica fresa. Es que no viniste aquí para ser el jovencito inquebrantable o intocable. En Cristo hay que sufrir. Y probablemente no te manden a Vietnam, o no te manden a la India a sufrir, o no te manden a un campamento a sufrir. Eso no fue sufrimiento por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio, vivir por el Evangelio y para el Evangelio es despertarte cada mañana en donde buscar a Dios y su rostro sea tu prioridad y amar a aquellos que te ofenden. Si no, entonces Jesús te diría: bien, te sabes toda la Biblia como los fariseos. Pero eso es diabólico. El sufrimiento es necesario en la vida cristiana. El sufrimiento es necesario para que sea refinada tu fe. Yo antes oraba por las personas: Señor, quítale este sufrimiento, quítale esta prueba de su vida. Pero después de haber experimentado un quebranto el año pasado, y experimentado un dolor muy profundo personalmente en el ministerio el año pasado, mi esposa dice y le da gracias a Dios por el sufrimiento que padecí.
Y dice, ojalá, qué bueno que Eric pasó por eso. Yo le digo, mujer, cállate la boca, porque a mí no me gustó para nada haber experimentado eso, pero dice, es que Dios hizo algo en tu corazón. Si yo oro para que Dios quite el crisol de tu vida, entonces yo estoy orando una oración muy egoísta y satánica casi. Porque muy probablemente el crisol, el horno, la tormenta, el desierto, la oscuridad que estás pasando el día de hoy es para que puedas purificarte de ti mismo. Dios usa lo relacional, la enfermedad física o cuestiones familiares para decir, Señor, ya entendí. Entre más sufro por amar a los demás, más me parezco a ti. Y Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que lo iban a vender. Jesús sabía que lo iban a negar. Y uno de los placeres más hermosos como pastor es gozarme por las personas que han nacido de nuevo y que dicen, pastor, Dios contestó mi oración. Y los mayores dolores en el ministerio también son con las personas. Pero ni siquiera, cuando yo estuve a punto de renunciar, se acercó mi pastor, mi mentor, y me dijo, acuérdate por quién empezaste. Y es que no empezamos por nosotros mismos, lo empezamos por Jesús. Y yo dije, es verdad. Hace 10 años yo empecé con mucha pasión. Hoy la pasión, no sé en dónde quedó. Pero hoy sigo amando al Señor y sirviéndole al Señor por amorosa obediencia. Yo no sé si logras observar eso. Tú tienes que amar y obedecer amorosamente la voluntad de Dios. ¿Lo sientas o no lo sientas? Si te sientes mal, está bien, lo lloraremos, te lo prometo. Pero no nos quedemos ahí. No te conviertas de ser una piedra de apoyo a ser una piedra de tropiezo en tu congregación. Si tratas de esquivar las pruebas divinas, no vas a crecer. Vamos, porque Pedro, en este momento lo vemos todo mal, todo sin carácter. Pero más adelante Pablo lo menciona súper bien. Quiero que me acompañes en 2 de Corintios capítulo 4. ¿Por qué Pedro no lograba ver todo esto? Porque todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Pero imagínense, si Pedro hubiera logrado su objetivo de detener a Jesús, no tendríamos a Jesucristo en la cruz, no tendríamos a Jesucristo pagando por completo nuestros pecados, y no tendríamos el día de hoy la gracia y el perdón en el Evangelio. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Te sientes frágil? Es porque estás hecho de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué es esto maravilloso y muy humillante para el humano? Porque nosotros siempre queremos lucir como los fuertes. Siempre queremos lucir como los que no nos duele nada. ¿Y por qué es importante conocer esto? Para que tu corazón y tu mente sepan y se rindan delante de Dios. Eres frágil. Somos frágiles. Dice, sin embargo, aquí está un buen conocimiento, un buen pensamiento de quiénes somos nosotros en medio del sufrimiento. Afligidos en todo, pero no agobiados. Renueva tu mente con estas palabras. Perplejos, pero no desesperanzados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pablo, siendo un jovencito, todavía no lograba ver eso, el propósito de Dios. Tú sí. Podremos criticar bien fuerte a Pedro, pero si tú sigues diciendo lo que Pedro dijo de jovencito, entonces estás igual de menso que Pedro, jovencito, porque no has entendido
el sufrimiento necesario, pero no desperdicies tu sufrimiento. Luego, acompáñame al capítulo 12. Bueno, si alguien ofendí hoy, dice 2 Corintios 12, 9. Pablo entendía muy bien. Si tú dices, ay, es que ser cristiano es súper difícil y es que no has leído lo que Pablo padeció. Naufragó, lo golpearon, se quedó casi muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en todos sus viajes tuvo peligros de mar, estuvo entre falsos hermanos, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sin comida, tuvo frío, tuvo desnudez, tuvo cosas extremas. Y luego, después de todo esto, en donde se manifestó su fragilidad, dice en el versículo 9, bueno, Señor, hay una cosa, un aguijón ahí, ¿sí?, que tú me has proporcionado para que no me enaltezca. Acerca de esto, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara de mí. Probablemente tú has orado por algo que Dios te quite y Dios no te ha quitado. Probablemente son dosis de humildad en tu vida. Es para que no te enaltezcas. Es para que no te subas en un ladrillo de gloria. Es para que no te creas. Así soy el cristiano del mes, el servidor del mes. Pongan mi foto ahí. ¿Para qué? Dice, ya se me movió aquí esto. Ese 9. Perdón, es que se movió bien. Luego en el 9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder, escucha esto, lo primero lo sabemos muy bien, pero esto se nos olvida. Mi poder, ¿el poder de quién? De Dios, se perfecciona o es poderoso, está completo, ¿sí? ¿En dónde? ¿En medio de qué? Por lo tanto es bueno que tú te sepas débil. Y si Dios te ha debilitado o ha mostrado tu escasez para resolver, es ahí en donde tú llegaste a tu límite, tu umbral de dolor, y dices, Señor, yo ya no puedo, interven. Y hoy puedo decir, si mi matrimonio hoy está bien o estamos unidos, es por la gracia de Dios. Si esta iglesia o mi iglesia ya están de pie, es por la gracia de Dios. El ministerio ha sido, me gusta resumirlo así, la vida en Cristo ha sido ministerialmente humillante, pero glorioso para Cristo. Y el mundo no lo entiende. ¿Por qué sigues esforzándote? ¿Por qué sigues perdonando? ¿Por qué sigues amando? ¿Por qué sigues siendo paciente? Dice continúa el versículo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Ojo, renueva tu mente, metanoia. No es para que andes contando por ahí diciendo, es que no puedo, es que no tengo. Si tú empiezas a decir, es que me faltan virtudes, es que soy carente, es que no, eso es egoísmo y es soberbia. En el otro extremo de la balanza, porque te estás poniendo a ti, no puedo, no tengo. En el otro extremo es, yo puedo, mírenme todo esto. Luego, Primera de Pedro, y con esto voy terminando, Primera de Pedro 1, eso es lo que dijo Pablo con respecto al sufrimiento. Pero ¿qué dijo Pedro? Si Pedro fue discípulo, estuvo cercano, experimentó la muerte de Jesucristo, lo vio, lo negó, y entonces ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? Si tú estás tan piedra como Pedro, hay esperanza para ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Cómo le haces para predicar aquí con tanto mosquito? Está bien. Primera de Pedro 1. Parte del sufrimiento. Primera de Pedro 1, 6. Después de que Pedro fue encontrado por Jesucristo al haber resucitado y le dijo, apacienta mis ovejas, y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, esta piedra, entonces, posteriormente escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, yo pasé un año de sufrimiento o de angustia, o a mí me parecieron muchos meses,
No sé cuánto tiempo has tú padecido un sufrimiento. No quiero minimizar tu sufrimiento, pero eso para Dios en su eternidad es muy poquito tiempo. Es una leve tribulación momentánea. ¿Sí? Entonces, por un poco de tiempo, si es necesario, y creo que eso, el sufrimiento en mi vida y el sufrimiento en tu vida, el dolor en tu vida, y ya lo vemos que en Romanos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para nuestro bien, incluso el sufrimiento y el dolor. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahí, en medio del fuego, en medio de la prueba, es donde se aumenta tu fe. Hace ratito oramos, aumenta mi fe, Pues entonces Dios va a permitir circunstancias hostiles en tu vida para que aumente tu fe, para que dobles tu rodilla, para que lo busquemos en oración. Luego en el capítulo 4, versículo 13 de 1 de Pedro. Desde el versículo 12. El mismo Pedro, que fue una piedra de tropiezo, que fue influenciado, ahora ya entendió. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Si estás pasando una temporada difícil con tus hijos, con tu esposo, en la escuela, en el trabajo, y dices, es que ¿por qué estoy sufriendo? No lo merezco. Bueno, no te sorprendas, porque dice que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No es extraño, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Esos versículos me chocan mucho, te soy muy sincero, porque lo menos que sentía en medio del dolor era regocijo y gozo. Pero bíblicamente es en ese momento en donde tú y yo podemos experimentar gozo. Yo le digo, Señor, no. Yo puedo fingir estar feliz, pero no puedo fingir tener gozo. Es algo que de mí no puede nacer, es un fruto del Espíritu Santo. Y me encanta ahí, antes bien, todos estos padecimientos, regocíjense, tomen del fruto del Espíritu Santo para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Lo menos que yo estaba en esa temporada en la que tú puedes estar es alegre. Si ustedes son insultados por el nombre de Jesús, de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Te han dicho alguna vez, ay no, qué cristianito? Yo creo que ni cristiano eres, el aleluya, o se burlan de tu fe? Bien, vas por buen camino. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino. Aquí está lo bueno. O sea, es que este sufrimiento no sea por tu pecado. No sufran como asesino, o como ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, para testimonio de Dios, para gloria de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y el pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Por tanto, ¿sí? Dice, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Quién está hablando? Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Y también participante de la gloria que ha sido revelada. Dice el versículo 2, eso está hermoso, léanlo después, pero dice, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. El sufrimiento nunca es en vano. Por lo tanto, ya sea en esta vida, o más seguro en la otra vida, recibirás una corona de gloria. Recibirás un bien, buen siervo y fiel. Y es ahí en donde Cristo sale glorioso, en medio de una humanidad tan frágil. Y es ahí en donde podemos decir, Señor, glorifícate
en medio de nuestro dolor, en medio del sufrimiento, en medio de esta difícil situación, en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Déjenme orar por esto. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo por el Evangelio. Y no estoy hablando de misioneros, estoy hablando de una iglesia tan común que en su casa, con su familia, en la escuela, en su trabajo, están experimentando sufrimiento o están experimentando dolor, Señor, a causa del amor a ti. Te ruego, Padre, que tú los restituyas, que tú alientes, que tú los reabastezcas, Padre, como estos huesos secos que hace ratito pudimos estar orando. El sufrimiento de los creyentes, que sea entonces por hacer el bien, que sea por seguirte, por amar, por seguir tus pisadas, Señor. Permítele a aquellos que han perdido el aliento o que han perdido la esperanza, que puedan venir nuevamente a ser reabastecidos ante tu presencia, y que esto corruptible, Señor, en su momento se va a vestir de incorrupción, y entonces podremos verte cara a cara, Señor, ya no como una sombra o como un espejo. Señor, es ahí en donde te ruego por aquellos, por todos mis amados hermanos de aquí de Calvary, que estén firmes, que estén constantes, que estén abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo, su ministerio, en su casa, en el Señor, no es en vano. Te lo ruego por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu preciosa iglesia, reunidos todos en tu nombre, en este lugar. Señor, llévanos en tus manos, Padre. Espíritu Santo, ven, lleva, Señor, y cuida nuestro corazón para ti y para tu gloria. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos en esta semana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos. Gracias. Que Dios te bendiga.